sepa. En aves encontramos eritrocitos con núcleos y en anfibios encontramos eritrocitos con núcleos. A diferencia que en otros vertebrados, como mamíferos y demás, en donde encontramos que ya de forma madura esos eritrocitos no presentan núcleos. Es decir, son células anucleadas. Bien, si nosotros miramos entonces los componentes celulares o los componentes formes de la sangre, tenemos lo siguiente. La gran mayoría de ellos son anucleados, es decir, los eritrocitos, pero hay otra parte que son los glóbulos blancos o leucocitos que tienen una proporción particular en sangre, y es que, digamos, relacionado con la cantidad que se pueda producir entre el proceso de hematopoiesis o de hematocitopoiesis, son muy pocos, porque muchos de ellos lo que hacen es salir a sistemas tisulares, es decir, al tejido conectivo circundante. Entonces, por eso uno encuentra que a pesar de que hay muchos, la cantidad que existe a nivel de fluido sanguíneo con respecto a lo que se produce no es tan alta. Entonces encontramos células de tipo granulosa y agranulosa. Dentro de los granulocitos podemos encontrar entonces los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los no granulosos ya habíamos hablado de linfocitos y monocitos. Esos neutrófilos, caso particular, se encuentran en alto porcentaje a nivel de sangre, pero ellos tienen una característica, es que pueden irse hacia tejidos circundantes, hacia la zona tisular. Y cuando salen hacia tejidos circundantes ya se convierten más bien en células de tipo macrófago. Cuando citan el combo tienen quimiotaxis, es decir, se pueden mover, y por una señal química, y fuera de eso pues ayudan a fagocitar el combo celulares, al igual que los monocitos, que al salir también se convierten en macrófagos. Esos neutrófilos hacen parte de la primera línea de defensa, y eso lo sabemos, junto con los monocitos. Cuando hay un proceso patógeno, los monocitos y los neutrófilos son los primeros que se ponen la gorra y cogen todo por el mango para ir a la primera línea de defensa. Pero hay algo muy importante, hay algo muy particular en los neutrófilos, por ejemplo. Son células bastante grandes, tienen entre 20 y 25 micros. Hay algo muy particular en los neutrófilos, pues, ¿quién sabe? Varios núcleos. Sí, es polimorfonucleado, no es que tenga varios núcleos. Realmente el citoplasma se empieza, la membrana nuclear se empieza a hilar allí, entonces se forman unos puentes. Son polimorfonucleados, ¿sí? Son los denominados polimorfonucleados. ¿Qué más? No, gránulos. Sí, ¿qué más? Son granulocitos, ¿qué más? Resulta que estas células tienen unas estructuras muy particulares. ¿Cuáles son? Encima, sí, encima. No. ¿Cuáles son? Ahí se ven. Ya, con todo eso. Y ahí se ve bien bonito. ¿Cómo? Resulta que eso no es ningún mosquito que está ahí pegado. Esa estructura que está aquí es un palillo de tambor o cuerpo de barra. Ah, ya. Pero eso más que todo en el... ¿Cómo? Eso no es característico de las mujeres. No, eso es Allá voy. El cuerpo de Barr es una cromatina sexual inactiva que solo se da, es decir, solo aparece en los neutrófilos de las féminas. Es decir, mujeres, hembras, machas. Entonces, aquí es donde en las mujeres se nota el cuerpo de Barr, en los hombres no. Sin embargo, hay una anomalía que se llama síndrome de Klinefelter. Es decir, son individuos XY. Por otra X más terminan siendo actores por allá de otras películas. Y esos son hombres que tienen algunos rasgos feminoides, pero que en ellos, cuando se hacen muestras sanguíneas, se encuentran en sus neutrófilos cuerpos de Barr. Los únicos hombres que se encuentran cuerpos de Barr son aquellos que padecen el síndrome de Klinefelter. ¿Bien? Entonces es algo muy importante. Cuando se descubrió esto por primera vez fue en gatos.
Ahí fue donde se descubrieron los cuerpos de Barr, en Gala. Bien. Otra de las células son los eosinófilos. También son células grandes. Su porcentaje de distribución a nivel de flujo sanguíneo es bastante bajo, pues no tanto como los basófilos, pero sí mucho más bajo que los neutrófilos, están entre un 2 y un 4%, más o menos. Es decir, que pues me decía Alicia que era facilísimo encontrarlo. La verdad es cuando me ponía a buscar en sangre esas cosas, encontramos. Que haya un proceso parasitario. Sí, para. No, sí, eso. O una alergia. Sí, pero en sangre normal, para encontrar uno, puede durar un día buscándolo ahí. Y un basófilo hasta una semana buscando un basófilo. Son células binucleadas por lo general y tienen un citoplasma rico en gránulos. Esos gránulos contienen histamina y tiñen de color así como rosadito o acidófilo, porque con el giemsa o cualquier tipo de tinción para sangre, este tipo de tinciones para sangre, captan mucho, en este caso de eosina, por eso se llaman eosinófilos. Y el núcleo tiende a ser muy basófilo. Por otro lado, hay otras células que son mucho más escasas en condiciones normales en el tejido, en el fluido sanguíneo, que son los basófilos. Esos basófilos también tienen un citoplasma granuloso, y esos gránulos son gránulos que contienen heparina, pero también cumplen una función bastante útil, porque esos basófilos son células que emiten señales moleculares que activan la liberación de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 3. Es decir, están asociados a procesos dolorosos y procesos inflamatorios. Cuando vemos un proceso inflamatorio en una infección, por ejemplo, vamos a encontrar una cantidad de basófilos impresionante. O en un proceso de degeneración de tejido, vamos a encontrar una cantidad de basófilos bastante alta. Bien, esos basófilos cuando salen del torrente sanguíneo se denominan mastocitos. Ahora sí, claro, mastocitos. Bien. Tuvo que ser de varón, sería la chispa retratada. Bien. 2 horas después, mastocitos, sí, mastocitos. Bien. ¿Y cómo se llaman los monocitos que se convierten en macrófagos? ¿O cómo se le denominan los macrófagos? Que en el torrente sanguíneo son monocitos en el tejido o en la zona tisular. ¿Qué otro nombre recibe además de macrófago? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Empezamos a regalar 5. Un 5 que me diga. No empieza a parar. ¿Cómo se llama? No se empieza a dar vuelta ahí como. ¿Cómo se llaman los macrófagos? ¿Qué otro nombre reciben los macrófagos que se encuentran en el tejido conectivo? Por ejemplo. Ese no. Y pues, ¿cómo se llama? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nadie pegó en 5. Histiocitos. Histiocitos. Bien. Punta de lengua. Eso. ¿Cómo se llama eso? Perdón por el Ese fenómeno. De la Bien. punta de la lengua. Histiocitos. Sí, está. Ahora, otros elementos celulares que en algunos casos y algunos autores reportan que no son células como tal, sino que son pedazos o residuos de megacariocitos que salen de la médula ósea, son las plaquetas. Y están, entonces su función es intermediar en el proceso de coagulación. Megacariocitos. Aquí tenemos entonces los órganos que hacen parte, entonces, o que se involucran en el sistema hemocitopoyético. Tenemos la médula ósea, que como no tiene el título ahí, como muy fija la cosa, entonces osea.
tenemos el timo, el vaso, el hígado, están las amígdalas también. Histológicamente, ¿cómo diferencian ustedes un vaso de un hígado? Perdón, de una amígdala. ¿Ya vieron eso? ¿No han visto todavía ahora los folletos? Ah, no, pues no. Ya. Retiro mis palabras, como dicen los pelados. Entonces, en estos órganos es donde se va a producir, madurar y después distribuir esas células hemocitopoyéticas. Y es muy importante porque muchas veces creemos que porque este órgano es vestigial posteriormente, en muchos ya de nosotros, algunos de ustedes ya todavía tienen timo. ¿Quién tiene timo de ustedes todavía? Hasta los 12 años, ¿no? Sí, ¿Ah? sí, ya el timo ya en nosotros es vestigial. Pero ahora la pregunta es ¿dónde van esas células hemopoyéticas, hemocitopoyéticas que se produjeron en el timo en un momento dado? ¿A dónde llegan? Pues llegan a los otros, al vaso, a la amígdala, a los ganglios, porque es un órgano formador y productor. Además, no significa que cuando ya en nosotros nos desaparezca, ya desaparece también la producción de los líquidos. Bien, y el hígado es súper importante, porque en el hígado va a ser, sobre todo el hígado fetal, va a ser el promotor principal de la producción de linfocitos B. El vaso también produce y almacena linfocitos T, pero el promotor, sobre todo durante el desarrollo fetal, es el hígado fetal. Ahora, ¿por qué se llaman linfocitos B? Se produce en la base del inglés brain, ¿no? Brain, No, born. Bueno, bueno. No. Se llaman así porque la primera vez donde fue La bolsa de Fabricio. fue en la bursa o bolsa de Fabricio en la sala. Por eso se llaman linfocitos T, porque de ahí se creó por primera vez. Porque si no, si hubiese sido la bolsa F de Fabricio, entonces los linfocitos F. Pero no, llamados linfocitos T. Entonces, el hígado es quien hace ese efecto. Es así como, por ejemplo, órganos hemocitopoyéticos como el saco vitelino, que durante sus primeras fases gestacionales empiezan a producir los primeros ATPs nucleados como tal, el hígado fetal, que también es un gran productor de linfocitos B, el vaso, los huesos largos, los huesos esponjosos y el timo, que pues es el gran productor formador de linfocitos T, que después miraremos cómo entran estos a actuar ellos. Es así como miramos esa imagen en donde tenemos la columna radial, donde empiezan a formarse hematopoyéticos también, hígado fetal, médula ósea y estructuras como el timo. Esa es más o menos las relaciones que existen en el desarrollo embrionario, lo cual se puede evidenciar en esta imagen, donde destacamos lo siguiente. Miren. En la fase mesoblástica, que es en las primeras semanas de gestación, pues el saco vitelino es quien está produciendo la mayor cantidad de células hemocitopoyéticas. Pero después del tercer mes, en donde entra a actuar la fase hepática, sobre todo, miren, es muy importante, y en la fase esplénica hay una gran formación de linfocitos, sobre todo linfocitos B. Y luego la médula ósea es la que se encarga de ese fenómeno. Tan es así que aún todavía en nosotros adultos la médula ósea es el principal productor hemocitopoyético. En las primeras etapas prenatales es el saco vitelino y sobre todo el hígado fetal. Es así entonces como podemos decir que el sistema
en hemopoiesis, la hemopoiesis es un proceso en el cual se producen células maduras de la sangre a través de un fenómeno de proliferación, un fenómeno de diferenciación y un fenómeno de maduración de las células precursoras. Y aquí hay que establecer algo, chicos. Nosotros manejamos todavía un lenguaje bastante particular. A todos le decimos células madres. Células madres aquí, células madres allá, células madres acá. Pero vamos a hablar de caso particular de la hematopoiesis. Células madres de la médula ósea. Células madres. Entonces vamos a fulanito le va a hacer un trasplante de células madres de la médula ósea. Pues déjeme decirle que las células madres, como tal, las stem cell, que ahorita lo vamos a ver, solo se puede tomar de embriones, no de adultos o de desarrollados. Lo que nosotros, o lo que se hace por lo general, es coger células pluripotenciales, que son las otras cosas, o multipotenciales, que es otra cosa totalmente, o precursoras, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces vamos a hablar un poco sobre ellas para que podamos a mirar y a entender las diferencias, porque para nosotros todos son células madres. Entonces, la mujer cuando va a parir, se le parquea el ginecobstetra y al lado el genetista, o sea, le quitamos el cordón, se lo guardamos. Ella no sabe si es el cordón de los zapatos, si es el cordón de las batas que se pone, o si es el cordón del peladito. Y están cobrando aquí, no sé, en otros países están cobrando creo que 2 millones o un poquito más anuales para guardarlos ahí en nitrógeno líquido menos 80 grados, por si las moscas, o sea, para poner otro pelado no sirve, así que ni le pongan a pensar en eso. Entonces, por si la mosca al segundo le sale con algún problema. Entonces, si sale con algún problema, a no ser que sea de tipo mieloide o linfoide, no les va a servir de mucho el cordoncito. Ojo con eso. Entonces, pero ahora nosotros el auto es, todos son células madres. Así que, como traducimos mal, el stem cell, a los gringos de stem cell no es más que ramas principales o ramas primarias celular. Entonces todo lo tomamos como células madres. Si no, los gringos lo hubiesen llamado mother cell. O mom cell. Entonces nosotros traducimos bien chistoso. Bien, es así como, por ejemplo, existen compartimientos en donde se encuentran esos elementos que hemos visto. Células madres, cuando hablo de células madres me refiero ya al periodo embrionario, por ejemplo, médula, lo que es médula ósea, células progenitoras que parten de ellas, células morfológicamente reconocibles que desprenden de estas, y esas células pues, pueden partir de células precursoras, que también son de la médula ósea, o células terminales, que ya son las que circulan por todo el sistema periférico, es decir, sangre. Ese enredo no es más que esto, chicos. Ani, este enredo no es más que este otro enredo. No, mire, es lo siguiente. Lo que nosotros llamamos células madres realmente son células pluripotentes. Esas células pluripotentes dependen de otras células que vamos a ver ahora, otros linajes celulares. Esas células pluripotentes se convierten o pasan a ser células progenitoras. Y esas células progenitoras, a su vez, son células indiferenciadas todavía, pasan a ser células diferenciadas y luego a producir una apoptosis, muerte celular programada. Algunas son de días, otras son de meses, si no estoy mal, un glóbulo rojo dura 120 días más o menos, dependiendo. Bien, esa célula pluripotente sí salen a partir del sexo, una célula madre totipotente.